Tropas del ejército y la aeronáutica se sublevan en el centro del país, en la provincia de Córdoba. A ellos se suman grupos civiles y unidades militares de otras provincias. Buenos Aires, lejana de los focos de lucha, parece sin embargo una ciudad ocupada. Su población vive pendiente de los comunicados radiales de ambos bandos. La flota del general Eduardo Lonardi y el contraalmirante triunfo a la capital. Vuelve la libertad, pero para algunos, triunfo, régimen caído, se queman frazadas. Se queman porque dicen Fundación María Eva Duarte de Perón. Se queman son los hijos, los nietos de los que habían luchado por la libertad del país. Ese día, 17 de octubre de 1945, llegan a Plaza de Mayo, por centenares de miles, para pedir por el hombre que les había hecho sentir por primera vez que ellos también eran parte del país. Un millón de personas sitia la Casa de Gobierno durante 10 horas, hasta que Perón es liberado y se dirige a la multitud. Lo primero que pide es silencio, silencio para cantar el himno. El gobierno levanta los puentes para impedir que las columnas de obreros lleguen a Buenos Aires. Pero llegan igual, los descamisados, con sus ataditos de ropa, con sus chiquilines y sus mujeres, habían venido también buscando libertad, llamados cabecitas negras. Alguien los había llamado así, cabecitas negras. Son los hombres del interior, los pobres de la tierra. Van agrupándose frente a la Casa Rosada y repiten a voz coreada sus aspiraciones. Ahora va haciéndose más densa la multitud que deja advertir sus propósitos de no abandonar el terreno hasta que sus pedidos sean escuchados. Algunas delegaciones obreras penetran en la Casa Rosada expresando a los gobernantes los deseos del sector del pueblo allí agrupado. Ante el reclamo del público así congregado, el entonces ministro de Guerra, general Eduardo Ábalos, se asoma a los balcones de la Casa de Gobierno. Pretende en vano dirigir la palabra a la multitud que insiste en sus estribillos. En tanto,
Dentro del Palacio del Gobierno la política cambia nuevamente sus rumbos. Esta noche, las palabras del presidente de la Nación y del coronel Perón, desde estos mismos balcones, señalan esos cambios. Las presiones contra su candidatura, dentro y fuera del oficialismo, son muchas. El día 30 dice por radio: en todo se dan las pruebas. Cortes de todo el país expresa tal sentimiento alentado por una enorme masa obrera. Miles y miles proclamando en alto el ideal que sustentan y defienden, orgullosos ahora más que nunca de ser argentinos, están en el lugar de la concentración. A medida que se acerca la hora de realización del acto, la Plaza de Mayo va a... Ya ha culminado el fervor cívico del pueblo. El país tiene un nuevo presidente elegido por soberana voluntad. El día señalado para festejar la victoria del laborismo, se lanzan a la calle agitadas caravanas, a las que se suman centenares de jinetes que ponen la nota criolla. Desde todos los ángulos de la capital y suburbios, llegan hasta el centro para exteriorizar su entusiasmo al triunfo. El doctor Quijano ocupa lugar y senador por la capital, señor Luis F. Gay. Luego jura como ministro de guerra. Poco tiempo después, como vicepresidente, reteniendo todos los cargos. Su figura cobra
Pero Argentina está dividida, hasta por su posición frente a la guerra mundial. Los festejos por la liberación de París sirven a muchos para expresar la oposición a un gobierno neutral hasta último momento. Los estudiantes son la punta de lanza de las corrientes liberales. Una figura va a sumarse significativamente a esta discordia. El embajador Braden de los Estados Unidos se convierte cuando el gobierno de la revolución expulsa a los profesores opositores. Los estudiantes toman las universidades, piden libertad. Los trabajadores una vez más parece que estos dos grandes principios fuesen inconciliables. En Argentina, en bandera de la oposición. Perón recoge el desafío. Su propuesta, seguro del rechazo nacionalista a toda sospecha de imposición extranjera, es Braden o Perón. Como respuesta, la OPA antiperonista tiene efecto. El coronel tambalea. Frente al círculo militar, una multitud liberal exige que el gobierno pase a la Corte Suprema. En cuanto a política, toma los aspectos referentes a la administración nacional, al cuerpo de abogados del Estado, al régimen municipal de la capital federal, territorios nacionales y ampliación de la ley electoral. En el aspecto salud pública, a la creación de los diversos organismos que pongan en ejecución todas las ideas contenidas en el plan. En la educación, el aspecto integral de la misma, en lo que se refiere a la enseñanza primaria, a la secundaria, a la técnica y a la universitaria. El aspecto cultural es ampliamente contemplado. El aspecto de la justicia, lo que se refiere a la justicia federal, al notariado y a la jurisdicción contencioso-administrativa. En cuanto a la política exterior, comprende solamente lo relativo a la organización de la representación externa del país de la carrera A mí eso no me interesa, yo siempre sigo pensando que si ladran es porque cabalgamos, ¿sabes? De manera que a mí no me interesan esa crítica, pero no, yo no puedo dejar de pensar en altura, no ni gallinaciamente en el suelo. Esas cosas, yo soy un viejo truchimán político, de manera que yo ya sé cómo se hacen esas cosas. De manera que se la pueden contar a cualquiera. A mí es difícil que me la cuenten. Por eso creo que ha habido un mal procedimiento de las dos partes.
pero de esas cosas hay todos los días 14 aquí. Al menos en la televisión lo veo yo todos los días. ¿Ve mucha televisión, señor general? Sí, casi cuando tengo ratos desocupados lo veo. Y siempre la tengo cerca pues, cuando dan noticias, etcétera, para estar al día. ¿Cuál es la impresión suya en relación con la televisión informativa, ya que viene usted de ver tanta televisión en Europa? En general es buena. La parte informativa es buena. Siempre va cargada con un poco de pimienta y pimentón, y eso suele ser malo para la digestión, ¿sabe? Pero en medio de todo, la comida existe. Señor general, vino el ministro Viñes ahora. ¿Usted va a hablar en algo en particular? ¿Está previsto un temario? No, es para conversar probablemente sobre la reunión de los países no alineados. ¿No estará en el temario la situación chilena? ¿No estará en el temario de su conversación con el canciller? Por otra parte, todo, y el señor ministro más que nadie, que hace muchos años que trabaja conmigo, sabe. El Consejo Económico Nacional ha tomado todas las medidas necesarias para proveer a la nueva fábrica de tractores y a todas las industrias privadas que con ella colaboran de las máquinas y equipos necesarios. Asistimos al maquinado del cárter central. La industria privada de todo el país, impuesta de la trascendental significación de obra de tan vastas proyecciones, gana. Desde el fondo de sus provincias pobres para convertirse en peones industriales de la gran ciudad. La dedicatoria de triunfos se convierte en una manía obsesiva. También los éxitos deportivos son carteles. El 11 de noviembre de 1951 gana en todas partes. En la capital federal, donde pierde el padrón masculino, las mujeres permiten su triunfo. Evita en la calle y en comprendemos el profético sentido de su ternura y de sus... Dijo entonces, condecoraron con las más altas porque entendieron la medida universal de tu mensaje. Había reunido 8 años antes, cuando de su encuentro, Edu Camino, eran mi propio grito. Ligada al corazón sensible de sus descansados. Porque recordándote evita, la olvidarán los pueblos del mundo donde su nombre era pronunciado como el de una hermana querida.
años vergonzosos en el orden político, la ciudadanía ha sido respetada en sus decisiones. Las Fuerzas Armadas, que son carne del pueblo, que viven y sienten con él, que son garantía del cumplimiento fiel de nuestra Carta Magna, que forman guardia de la República, aseguran su orden interno y que sienten la plena responsabilidad de la misión de honor que se les ha confiado, estarán con el pueblo, al lado del pueblo, para que nada ni nadie pueda impedirle cumplir con su soberana voluntad y aún para reprimir hasta la intención que pudiera disminuir la verdad del comicio. Con estas palabras del general Farrell, queda cerrada la más intensa y vibrante campaña electoral vivida por los argentinos. Y nuestras Fuerzas Armadas hacen del 24 de febrero de 1946 un día de júbilo cívico. Luego se asoma el doctor Quijano y el coronel Mercante, gobernador electo. El presidente del partido... Ver jurar a Perón, consagrado por segunda vez presidente de los argentinos, y confundir una vez más su corazón con el ardiente corazón del pueblo. Esto fue el 4 de junio de 1952, en una jornada de relieves históricos y de profundas emociones. Pero Eva Perón tenía señalado otro destino, y sobre ella se cernía el gran misterio impenetrable. El dolor popular comenzó a las 20. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Tenía 32 años. Había dicho: el amor no es, según la lección que yo aprendí, ni sentimentalería romántica, ni pretexto literario. El amor es darse, es dar la propia vida. 25, a solo 50 días de aquel 4 de junio, y a todo lo largo de la más triste de la... segunda vez presidente de los argentinos, y confundir una vez más su corazón con el ardiente corazón del pueblo. Esto fue el 4 de junio de 1952, en una jornada de relieves históricos y de profundas emociones. Pero Eva Perón tenía señalado otro destino, y sobre ella se cernía el gran misterio impenetrable. El dolor popular comenzó a las 20. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la Nación. Tenía 32 años. Había dicho: el amor no es, según la lección que yo aprendí, ni sentimentalería romántica, ni pretexto literario. El amor es darse, es dar la propia vida. 25, a solo 50 días de aquel 4 de junio, y a todo lo largo de la más triste de las noches, el pueblo, patria y un mundo mejor. Los diarios nacionales y de colectividades extranjeras anticiparon la profunda conmoción del sentimiento popular. Y aquí comienza el impresionante desfile de un pueblo destrozado de dolor y de lágrimas. Es el mismo pueblo del 17 de octubre, del venguarme su último sueño la abanderada de tantas jornadas inolvidables. Mujeres, hombres y niños formarían un largo cinturón de angustia para apretar su callado dolor dentro del glorioso baluarte de sus luchas y de sus esperanzas.
El día y la noche fueron una sola jornada para este pueblo que fue renovándose durante 16 días con sus noches. Aquí está la razón de su vida, porque aquí, llorando su muerte, mordiendo el dolor o con el espartano estoicismo de los luchadores que ven caer a la generala en plena batalla, aquí está el pueblo muerte, la razón de su vida. Otra vez más, la noche cubre el dolor de las calladas columnas. Un manto de tinieblas sobre la luz de los espíritus. El quinto día, el sexto, el 10º, todos iguales en el sentimiento de la multitud, cuya consigna es una sola: hacer sentir a Eva Perón que no todos los muertos quedan solos cuando alrededor de ellos se agita la llama eterna del recuerdo. Aquí está, para que el mundo lo comprenda, el pueblo de Eva Perón. Ninguna descripción más elocuente que su enumeración. Miles de ofrendas provenientes de todas las latitudes, del corazón de uno a otro extremo de la patria. Durante 2 semanas, centenares de miles de hombres y mujeres esperan pacientemente de día y de noche, bajo el sol y la lluvia, para poder acercarse al rostro de Evita. De la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde había tenido su despacho y donde fue primero velada, el féretro es trasladado al Congreso Nacional para recibir los honores de presidente en ejercicio que el gobierno decretó en su homenaje. La verdadera dimensión de una vida se aprecia con la muerte. Son centenares de miles de obreros que acercan en la unidad de cada llama un latido del cálido corazón del pueblo. Por algo dijo el general Perón: en esta tierra lo mejor que tenemos es el pueblo. Este pueblo que hoy está aquí, con un silencio lleno de verdades, afirmando: Eva Perón no ha enmudecido. Su voz nos llama y nos conduce. En la explanada del Congreso de la Nación se inicia la parte final de las exequias. Desde el Congreso, sus restos son trasladados a la Confederación General del Trabajo para aguardar allí el monumento que se levantaría en su memoria.
Estamos ahora frente al hogar de la empleada, otra de las maravillosas obras del amor infinito de Eva. En las inmediaciones de la Casa de Gobierno, cuyos balcones evocarán siempre el verbo arrebatador de la ya heroica banderada de la justicia social. Ya estamos frente a la Casa de los Trabajadores. Aquí se inicia su primer descanso. Lágrimas de pueblo, lágrimas sinceras, dolor espiritual de la nación. Señor, Eva Perón está contigo. Tú nos concediste la dicha de tenerla con nosotros, de ver el fondo de su corazón donde tú habías encendido la llama más hermosa de tu luz. Lentamente y en perfecto orden se va dispersando la multitud que estaba ubicada frente a la casa de la calle Gaspar Campos 1060. Vemos que poco a poco se desplaza y deja ubicación a otros que están esperando en las adyacencias. La pequeña puerta adyacente correspondiente al número 1065 de la casa de Juan Domingo Perón, donde en este momento acaban de ingresar 3 personas no conocidas para el público, portadoras de varias cartas y aparentemente de un paquete de periódicos y revistas. Sí. Vemos también a niños de corta edad llevando banderines partidarios que se dirigen hasta la entrada de Gaspar Campos 1160. ¡Anda, Pochito! ¿Cómo no me estoy transmitiendo todo? De Perón en la Argentina, doctor Héctor J. Cámpora. Es tan difícil para el doctor Cámpora ingresar a la residencia como para quienes cumplimos operativos periodísticos aquí, simplemente poder hacer la nota como corresponde. Ustedes lo observan ahí, espero que puedan observarlo. Va a entrar por la puerta del garage que estaría por abrirse. La puerta está por abrirse, ustedes ven que se desplaza esta puerta lentamente, pero se desplaza.
Bueno, le puedo decir que estoy profundamente contento porque la alegría que el señor presidente ha trasuntado en sus palabras recién es la tónica con la que salió esta delegación. Nosotros teníamos profundo interés en crear un puente de hermandad entre el mundo árabe y Latinoamérica. No estuvimos pensando en el beneficio monetario o en la posibilidad económica, sino en amplificar el terreno de los seres humanos para que todos juntos podamos luchar por los seres humanos. La misión ha salido exitosa en lo económico, en lo social, en lo cultural, en lo político y en lo científico, sin limitaciones, como corresponde a verdaderos hermanos que luchan por un mismo interés, que es la felicidad de sus pueblos. Perfecto, señor López Rega. De todas formas, en materia de combustibles creo que es la parte que tanto nos interesa, y nosotros tenemos entendido que ya salió un barco para Libia. Salió un barco a cargar, tenemos 500.000 toneladas que se hacen entre este mes y el mes de marzo, y 3 millones de toneladas aseguradas para este año, y para el año que viene otras 3 millones. ¿Usted cree que a la brevedad se sabrá el resultado así específico de todo esto? ¿Va a haber una conferencia de prensa? Bueno, ahí en este momento el ingeniero Martínez le va a dar una conferencia porque él tiene en sus manos toda la parte técnica y yo no quiero inmiscuirme en lo que no me Muchas corresponde. gracias, señor López Rega. Hasta luego. Con gran pesar debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. En mi calidad de servidor de su causa desde hace más de 35 años, quiero llevar a los hombres, mujeres y niños de la patria la esencia del pensamiento del general Perón, manifestado en lo largo de su existencia y en los últimos instantes de su existir. Siempre luchó por la unidad nacional, seguro de que ello nos conducirá al éxito final. El general comprendía las ambiciones humanas y entendía el paso crucial de la masa universal hacia su meta cristiana con todo lo que ello involucraba. Su clarividencia le hizo prever con muchos años de antelación que los argentinos, y más aún los americanos todos, solamente deponiendo la violencia e integrándonos unificados en un solo cuerpo, podríamos arribar al año 2000 libres, en paz y en felicidad. Sus últimos días fueron un ejemplo patriarcal en todo su vivir. Aquellos que tuvimos el alto honor de compartir sus horas de sufrimiento, tuvimos la visión humana del ejemplo puro de la grandeza de los héroes que cimentaron la epopeya de la humanidad. El general Perón ha entregado hasta el último instante de su vida luchando por la grandeza de su patria. Por ello hoy es obligación juramentada de todos los habitantes de la patria el colocar cada instante de nuestras vidas al servicio de la grandeza nacional. Ya no es con bombos, ni carteles, banderas o cánticos partidarios como debemos todos los argentinos servir a Perón. Es con nuestro trabajo y nuestro espíritu solidario de hermandad que debemos proseguir su lucha, acompañando a su discípula de 18 años de exilio, que soportando la inmensa tragedia de su vida, continúa el camino patriótico de Evita, siguiendo la misión que Perón le encomendara. Servir a la patria en la Constitución es la única verdad nacional. Lo contrario es antipatria negativa y perniciosa para el futuro de la tranquilidad del país. El pueblo sereno ante Dios tiene en su mano su porvenir. Unidos cumpliremos los postulados de Perón. Solidarios en la comunidad organizada que él soñó, seremos respetados por un mundo que esperanzado confía en nuestro esfuerzo nacional. Y organizados junto a Isabel de Perón, sin reserva y con verdadero patriotismo, mostraremos a los espíritus señores de Eva Perón y Juan Perón que no han dado en vano su vida en el holocausto a la grandeza argentina. Por ello pido a todos los argentinos, sin distinción de ideologías, pasiones o rencores y ambiciones personales, que unidos al pedestal de la bandera argentina, trabajemos siguiendo la ruta que el padre del tercer mundo, el general Perón, marcó con el sacrificio de su propia vida.
cuando querés que corte. Atrás de la señora Presidente se encuentra quien hasta hace pocas horas fuera presidente interino de los argentinos, el doctor Argentino Luder. Acompañándola en el balcón se encuentran el gobernador de la provincia de La Rioja, el doctor Carlos Menem, el titular de la Confederación General del Trabajo, Casildo Herreras, el titular de las 62 organizaciones peronistas, el señor Lorenzo Miguel, el ministro de Trabajo, Carlos Ducau. También se encuentran representantes de ambas cámaras, diputados, senadores nacionales, invitados especiales. Va a dirigir la palabra el secretario general de la Confederación General del Trabajo, señor Casildo Herreras. En este momento comienza a entonarse la marcha partidaria. Declarar a toda la clase trabajadora del país en estado de movilización, en apoyo de la plena vigencia del sistema institucional. Segundo, requerir una actitud consecuente de todos los demás sectores que conforman el pueblo argentino. Tercero, repudiar a quienes, con absoluto desprecio hacia los sentimientos populares, pretenden vanamente lesionar la investidura de la excelentísima señora Presidente de los argentinos, doña María Estela Martínez de Perón. Cuarto, ratificar su postura inclaudicable contra la subversión de cualquier signo, la armada y la embosada, así como la actitud alerta y activa contra todos sus cómplices, los delincuentes económicos, los especuladores y los comisionistas de los capitales extranacionales. Quinto, exigir el fiel acatamiento a la voluntad popular, reafirmar su fe en el normal desenvolvimiento de las instituciones
y su decisión de participar protagónicamente en el desarrollo de la revolución en paz, con unidad nacional, hacia la transformación de las estructuras injustas, la elevación paulatina del nivel de vida de la población y la incondicional defensa y acrecentamiento de las conquistas sociales. Hoy, como siempre, más que nunca, unidad, solidaridad y organización para salvar a la patria. Al pueblo de la nación argentina, en el día de la fecha he convocado a una reunión del Consejo de Seguridad Interna del Estado que está integrado por mis ministros y los 3 comandantes generales de las Fuerzas Armadas para tratar temas relativos a la subversión. Previamente, al comenzar las deliberaciones, efectué una declaración que reitero ahora ante el pueblo argentino y cuyos conceptos son los siguientes. He convocado esta reunión del Consejo de Seguridad Interna para tratar temas importantes sobre la lucha contra la subversión. Pero antes, debo decir, ante versiones políticamente interesadas, que continuaré en el ejercicio del mandato que me ha conferido el pueblo de la nación, hasta la finalización del término fijado por la ley. Y lo haré porque así lo impone una responsabilidad histórica ineludible y el deber de evitar la dispersión de fuerzas populares que, de no ser así, buscarían la defensa de sus conquistas y esperanzas en la izquierda marxista. No me interesa la reelección y en tal sentido no aceptaré candidatura alguna en el próximo período constitucional. A mí solo me interesa la felicidad del pueblo argentino y su mejor futuro dentro de la ley y sus tradiciones cristianas. Antes de fin de año, el pueblo será llamado a elegir sus autoridades, luego que el Congreso determine las normas constitucionales a las que debe ajustarse la organización del Estado. He creído oportuno hacer conocer al pueblo de la República estas decisiones como un nuevo aporte a la conciliación de todos los argentinos. Dentro de instantes va a reunirse el Consejo Nacional del Justicialismo bajo la presidencia